Buenos días, buenas tardes a todos, desde donde me estén escuchando. Primero que todo, quiero agradecerle a la Asociación del Salvador para la Prevención del Cáncer y la Cor Medical por la invitación al tercer Congreso de Avances en Oncología. Mi nombre es Alexandra Vallejo, oncóloga radioterápica, trabajo en la Fundación Valle de Lili de Cali, Colombia. Y la idea de hoy es poderles transmitir un tema que me apasiona, que es la terapia neoadyuvante total y la era del hipofraccionamiento en el cáncer de recto. Primero que todo, pues ya sabemos que el cáncer colorectal es la cuarta forma más común de cáncer de todo el mundo, que hace parte de o se incluye como la tercera causa de mortalidad por cáncer en los Estados Unidos, que durante muchos años la radioterapia neoadyuvante ha sido ampliamente aceptada como el tratamiento estándar para este tipo de tumores de recto localmente avanzados, y que la idea es ir incursionando en nuevas terapias que sean cada vez mejores para nuestros pacientes. La idea es poder hacer como un recorrido histórico de todo lo que nos va a ir fortaleciendo para poder tomar una decisión al final y poder afianzar más el conocimiento y la utilización del hipofraccionamiento en cáncer de recto. Primero que todo, quería mostrarles este artículo desde el 97, ya mucho tiempo atrás. Ya con este artículo sueco empezábamos a hablar, empezaban a comparar esquema corto y empezaban a utilizarlo y nos empezaban a mostrar cómo la cirugía en compañía de la radioterapia definitivamente tenía un beneficio en cuanto a la recurrencia local y mejoraba también de una forma sutil la supervivencia en estos pacientes con cáncer de recto que iban a ser llevados a una resección quirúrgica. En el 2004, en el New England Journal, se publica el artículo haciendo una comparación de todos esos pacientes que tenían un tumor localmente avanzado, los llevaban aleatorizadamente a hacer neoadyuvancia versus adyuvancia. Y efectivamente, con ese seguimiento de 4 años, vemos cómo el beneficio de la neoadyuvancia se daba en este artículo, mostrándonos a nivel de recaída local, preservación del esfínter, toxicidad aguda y tardía, y sí no teniendo una diferencia significativa en cuanto a la supervivencia global. Este artículo me gusta mucho y me gustaría que lo descarguen y lo lean, porque siempre que nos invitan a juntas multidisciplinarias, siempre es como la discusión con el oncólogo clínico y con el cirujano gastrointestinal de cómo es posible que un esquema corto, que sea en 5 días, que tiene una dosis total de 25 Gray, puede ser igual o superior que uno que se está dando en 25 o 28 días y que tiene una dosis total mayor. Y efectivamente este artículo nos lleva a poder hacer todo ese análisis, empieza a analizar la dosis biológica equivalente basada en el modelo lineal cuadrático y tiene en cuenta el alfa beta del tumor, tiene en cuenta el alfa beta del tejido sano y empieza a hacer un análisis teniendo en cuenta esa proliferación delay que tiene de 7 días. ¿Y eso por qué es tan importante? Porque todos los tratamientos que se van a dar antes de este tiempo no van a tener esta corrección, como si lo van a tener los tratamientos de mayor tiempo. Y cuando aquí ya lo vemos en la dosis total comparada, vemos que sutilmente la dosis total que se adquiere con el tratamiento corto definitivamente es un poco mayor o si no, incluso equiparable a la que ya veníamos utilizando con el esquema largo. Pero un beneficio adicional es que a nivel de los tejidos sanos efectivamente se recibe una menor dosis en esos tejidos. Butco con esta publicación quería seguir analizando si realmente ofrecer un tratamiento corto o un tratamiento con quimio y radioterapia convencional o estándar eh, era más útil. Ellos aleatorizaron aquí todos los pacientes T3, T4, los llevaron un grupo a 25 Gray y el otro a la quimioterapia estándar que ya conocemos con la cirugía 4 a 6 semanas después. Hicieron un seguimiento de 48 meses y ellos lo que concluyeron con ese artículo es que por lo menos no había como tal una diferencia significativa o no había un aumento, una diferencia en cuanto a supervivencia, control local o toxicidad tardía cuando se comparaban ambos esquemas de tratamiento. Una de las cosas y una de las incógnitas que nos surgía era
¿Qué tan rápido se debe hacer la cirugía en este tipo de pacientes? En el Estocolmo 3 toca muy bien ese tema y nos dan un beneficio adicional que es la respuesta patológica completa. Ellos hacen el análisis, incluyen un grupo, un brazo con una, sí, incluyen todos los pacientes con radioterapia de curso corto, otro con una radioterapia de curso corto, pero hacían la cirugía más retardada de 4 a 8 semanas y la otra de curso largo con la misma cirugía retrasada que ya se venía planteando. Cuando hacían la cirugía en la primera semana, se evidenció que la respuesta patológica completa era muy baja. Y cuando comparaban el curso corto con el curso largo, efectivamente hacer una cirugía diferida tenía un beneficio en cuanto a la respuesta patológica completa de 10,4 versus 2,2%. Entonces, aquí hasta donde vamos, efectivamente, la radioterapia de esquema corto va siendo un poco mejor si tenemos en cuenta la radiobiología y la respuesta patológica completa. El tiempo de hacer esa cirugía, si una semana o 4 a 8 semanas después, algo que nos preocupaba mucho era qué vamos a tener o qué vamos a ver en cuanto a complicaciones posoperatorias. Ellos también hacen ese análisis en este mismo artículo de que definitivamente el hacer una cirugía retrasada va a tener beneficios en cuanto a complicaciones posoperatorias y las relacionadas con la cirugía. Y no solo esto sería el beneficio, sino que también esa distancia que nos da entre la radioterapia que estamos haciendo y la cirugía es una oportunidad para poder ofrecer una quimioterapia neoadyuvante. ¿Y por qué es tan importante esa quimioterapia adicional a la radioterapia que estamos planteando y a esa terapia neoadyuvante total? Porque de todos los pacientes que estaban recibiendo neoadyuvancia, 1 de cada 3 pacientes los estábamos perdiendo en el momento en que se hacía toda la revaloración de exámenes médicos y aparecían metástasis a distancia. Prácticamente el 30% se estaban empezando a describir recurrencias a distancia. Y entonces se empieza a hablar de la terapia neoadyuvante total, incluyendo tanto radioterapia como quimioterapia, haciendo un trabajo complementario. En ASCO del 2019, otro de los beneficios que se encontró fue haciendo la comparación del esquema estándar con el esquema hipofraccionado. Una de las preguntas que nos hacen mucho los pacientes es, doctor, ¿y cuánto tiempo me voy a quedar con esta osteomía? ¿Cuánto tiempo me voy a quedar con esta bolsita? Ellos aquí nos mostraron otro beneficio adicional cuando utilizamos esquema corto en la terapia neoadyuvante total y es una disminución de 2 meses hasta el retiro de esa ostomía. El Stellar tuvo su primera aproximación o sus resultados iniciales en el 2016, incluyeron todos los pacientes localmente avanzados, los llevaban a curso largo y a curso corto. Y una de las cosas que empezaron a analizar, que ya nos venían diciendo previamente, es ese beneficio en la respuesta patológica completa, viendo que en el curso corto superaba completamente cuando se hacía el curso, cuando comparaba pues con el curso largo, de 25,7 versus un 7,9%. Y ellos trataron de hacer lo mismo que hacía ya Angelita Gabergama en el Watch and Wait. Ellos le incluyeron en ese tipo de pacientes que habían tenido una respuesta patológica completa, alcanzaron a incluir hasta 11,7% de esos pacientes en Watch and Wait. Siguieron haciendo el análisis, hacen un nuevo análisis en el 2018-2019 para poder evidenciar a ver si esa respuesta patológica completa seguía perdurando a medida que hacían una mayor duración de ese análisis y efectivamente persistía ese beneficio en cuanto a la respuesta patológica completa. Ellos que evidencian que definitivamente ese análisis que ellos hacían del Stellar revelaba que la toxicidad aguda y las complicaciones quirúrgicas eran aceptables y comparables en ambos grupos y que las personas del grupo experimental mostraron una mejor finalización del tratamiento, que eso es algo fundamental cuando nosotros vamos a ofrecer un tratamiento. No queremos que nos desistan del tratamiento, que lo paren durante el tratamiento y que por lo menos lo culminen como lo hemos establecido desde el principio de la consulta. Butko en el 2016 empezó a decir, bueno, ¿y cómo se empieza a evidenciar eso en cuanto a la supervivencia global? Hizo el análisis, la comparación de estos dos grupos
incluyó pacientes T3 fijos, al tacto rectal, T4, más del 50% de ellos fueron recto inferior. Hizo el seguimiento, el primer análisis que hizo fue a los 5 años. Y ahí se mostró que había un beneficio del 8% en cuanto a la supervivencia global cuando se hacía ese curso corto y posteriormente la quimioterapia. ¿Sí? ¿Qué pasó? Que continuaron haciendo el análisis, empezaron y a medida que se iban alejando, se iban acercando a los 10 años y se iban alejando de la zona en que había mostrado la diferencia, esas curvas se vieron que empezaron a unirse. ¿Sí? Y ahí ellos concluyeron que no se demostró como tal la superioridad del ciclo corto. Hay varias críticas con respecto a esto, y es que preciso en ese momento en el que se estaba haciendo esta publicación de este artículo, empezaron a publicarse otros artículos en los cuales nos indicaban que agregar oxaliplatino a este tipo de tratamientos iba a incrementar mucho la toxicidad. Entonces este estudio lo empezó a adoptar y 30% de los pacientes no recibieron oxaliplatino. Por lo tanto, esos pacientes no tuvieron como tal ese beneficio de ese medicamento. Entonces, lo que dicen ellos es que por ende este estudio perdió la oportunidad de poder demostrar realmente el beneficio significativo de esta estrategia, habiendo hecho las modificaciones durante el proceso. ¿Sí? Otra de las cosas, a pesar de que no mostró como tal diferencias significativas en esos puntos, en esos objetivos, sí hubo un beneficio en cuanto a los efectos adversos. Hubo menos efectos adversos cuando se hacía el curso corto valorando la toxicidad aguda. Se empezó a evidenciar, entonces, bueno, si tenemos dos tratamientos que puede ser que no tengan como tal una diferencia significativa, pero nos está mostrando una menor toxicidad, pues vámonos por ahí, que muy probablemente por ahí está un beneficio adicional. En ASCO del 2020, esta fue como la gran novedad, hablar del Rapid Trial fue una de las gran novedades, nos abría como la ventana para poder pensar otro tipo de formas de aplicarlo, ya de todo lo que se venía previamente. Este fue un estudio multicéntrico, fase 3, en el cual se comparaba con el estándar de tratamiento que ya todos lo conocemos, pero este de acá lo hacían la radioterapia, las 5 fracciones, dejaban descansar de 11 a 18 días y posteriormente hacían la quimioterapia durante 18 semanas. Dejaban descansar 2 a 4 semanas, que era donde se implementaban las imágenes de restadificación y posteriormente finalizaban en el manejo quirúrgico. Incluyeron toda la enfermedad localmente avanzada. El 30% de los pacientes tenían T4, prácticamente 2 de 3 pacientes tenían enfermedad N2. Y cuando ya empiezan a hacer, ellos inicialmente cuando empezaron a hacer el análisis, empezaron a hacer un análisis de la supervivencia libre de enfermedad. ¿Qué pasa? Que como era un tratamiento neoadyuvante, tuvieron muchas críticas y dijeron, no, tenemos que cambiarlo a fracaso de tratamiento relacionado con la enfermedad y eso fue lo que se mostró finalmente como uno de los resultados primarios. ¿Y qué se entendía como falla de tratamiento relacionado con la enfermedad? Metástasis a distancia, recaída regional, nuevo cáncer primario rectal y muerte relacionada con el tratamiento. Y efectivamente, cuando se empezaron a hacer los análisis, se tenía un beneficio del 7% cuando se empezaba a analizar esa falla al tratamiento. Y otra de las cosas que fue fundamental y fue un plus en este tipo de análisis fue ver que la respuesta patológica completa prácticamente se duplicaba cuando se ofrecía un tratamiento de curso corto, tipo rápido trial. Cuando uno empieza a ver las toxicidades, se empiezan a analizar y en general la descripción de las toxicidades fue bastante baja. Principalmente todas fueron menores del 10% cuando se hacía el análisis de toda la toxicidad mayor o igual grado 3. La única que sí no estuvo mayor del 10% fue la diarrea, pero fue autolimitada y fue superada. Entonces, como conclusiones del Rapid Trial, nos dice que 7% tienen más baja falla el tratamiento relacionado con la enfermedad, 7% más baja tasa de metástasis a distancia, se duplicó la respuesta patológica completa, la supervivencia global fue muy equiparable en ambos grupos, no hubo como tal una toxicidad inesperada, no hubo diferencias significativas en cuanto a complicaciones postquirúrgicas y calidad de vida.
Tenemos que tener en cuenta que cada vez la radioterapia va cambiando a pasos agigantados. Hace un par de décadas hablábamos de terapia 2D, no nos imaginábamos que podíamos hacer IGRT, y como lo vemos en esta gráfica, hemos ido evolucionando en cuanto a los campos de tratamiento, a la precisión con que ofrecemos nuestro tratamiento y asimismo a disminuir la toxicidad que podemos llegar a generar. Y aquí lo vemos, cómo hemos ido avanzando 3D y MRT, muy probablemente en un par de años estaremos hablando de radioterapia de partículas y asimismo ir ampliando nuestra mente hacia nuevos protocolos que nos puedan ofrecer mayor control local y menos toxicidad a nuestros pacientes. No es algo que es descabellado pensarlo, ya desde las guías de ESMO del 2017-2018 lo ponen equiparado con el tratamiento estándar de quimio-radioterapia para todos los tumores localmente avanzados. En la guía de ASTRO del 2021, la actualización, ellos ponen que pensar en neoadyuvancia todos los estadios 2 y 3 y equiparan el tratamiento corto con el tratamiento de curso largo con la misma fuerza de recomendación. En la NCCN también hacen igual, lo ponen al mismo nivel, poder ofrecer un tratamiento corto o un tratamiento largo para todos sus pacientes que son localmente avanzados. Y este artículo, yo cuando lo leí, definitivamente ellos iban como varios pasos antes que nosotros. Ellos hablaban de esa terapia neoadyuvante total como el nuevo estándar de tratamiento para aquellos pacientes que, que tenían una enfermedad localmente avanzada de alto riesgo y que pues hay que hacer siempre un balance adecuado de los beneficios versus los efectos tóxicos que podemos encontrar en esos pacientes. Una gran pregunta que a uno le surge es, bueno, si tenemos tantos pacientes que pueden llegar a completar o a tener una respuesta patológica completa, llámese respuesta patológica completa como esa ausencia de células neoplásicas en esa pieza de resección quirúrgica después de haber hecho todo ese tratamiento neoadyuvante y de la resección. Si tenemos esa posibilidad, y nos lo describían, que del 15 al 40% de todos los pacientes que recibían terapia neoadyuvante total iban a tenerla y que eso estaba asociado a un muy buen predictor de supervivencia libre de enfermedad y tasas de metástasis a distancia, ¿por qué no hacer lo que venía haciendo Angelita Bergama de dejar en Watch and Wait? ¿Qué pasa? Cuando ya hablamos de hacer un watch and wait, como lo describía ella, hay que tener mucho cuidado. Ella ya habló y empezó a implementar otro tipo de terminología que fue la respuesta clínica completa, ¿sí? Y para poder hacer el análisis de estos pacientes, ella tenía en cuenta unos factores y lo hacía de una forma muy juiciosa, que era tacto rectal, evaluación endoscópica, imágenes diagnósticas como resonancia de pelvis y antígeno carcinoembryonal. Y algo adicional que hay que tener en cuenta para poder uno decidir qué pacientes sí hacerle, si no, es tener en cuenta que el estado de los ganglios linfáticos es el factor pronóstico más importante en el cáncer de recto. Y aquí les muestro una tablita de cómo ella hacía esos seguimientos a esos pacientes. Prácticamente el primer año les hacía evaluación cada 1 o 2 meses, en el segundo año cada 3 meses y después del tercer año cada 6 meses. Y en cuanto a la resonancia magnética, si la primera salía con una respuesta completa, entonces posteriormente ya la continuaba cada 6 meses. Entonces, si me preguntan a mí, a pesar de que pensar en un watch and wait genera muchos beneficios, disminución en la necesidad de una colostomía permanente, la incontinencia fecal, la disfunción sexual urinaria, incluso mortalidad, creo que hasta el momento solo existen 2 estudios de cohortes prospectivos con tamaños de muestra pequeños, que no existen como tal ensayos controlados, aleatorizados, que comparen el protocolo de Watch and Wait y la quimioterapia usual o estándar que venimos utilizando y que sí se requerirían ensayos controlados, aleatorizados adicionales para poder cambiar esta forma usual en la que venimos tratando. Hay limitaciones en la literatura que no es ampliamente aceptado como el estándar de atención, que a uno le queda como tal la incertidumbre
en cuanto a los resultados de esa respuesta clínica completa, que a uno le queda también en incertidumbre si realmente di una dosis suficiente o no, porque inicialmente la dosis que dimos fue pensando en una neoadyuvancia más que en una dosis definitiva, y también teniendo en cuenta que estamos en países en vía de desarrollo, qué tan adecuado podríamos llegar a hacer este seguimiento de una forma tan juiciosa, teniendo en cuenta nuestros recursos y nuestros seguimientos y autorizaciones que tenemos a nivel de nuestras instituciones de salud. Entonces, como conclusiones, la radioterapia neoadyuvante disminuye el riesgo de recurrencia local, posiblemente la supervivencia global se ve con cierto beneficio. La radioterapia neoadyuvante es superior a la radioterapia adyuvante en términos de supervivencia libre de enfermedad. El curso corto tiene menos fallas al tratamiento relacionadas con la enfermedad, menores tasas de metástasis a distancia, con mayor respuesta patológica completa, sin tener como tal una diferencia evidente en cuanto a la supervivencia global, a pesar de que algunos artículos sí lo sugieren, y sin diferencias significativas en cuanto a complicaciones postquirúrgicas y calidad de vida. Actualmente, si me preguntan, pensaríamos que no deberíamos realizar la quimio-radioterapia esquema largo. Creo que no, no es así tan absolutista. Creo que todos los pacientes deben ser bien seleccionados para cada protocolo, deben tener muy bien los efectos de inclusión, pero sí el pensar en un cáncer de recto localmente avanzado nos hace pensar inmediatamente en una terapia neoadyuvante total y preferiblemente, si cumple todos los criterios, en una radioterapia de curso corto. ¿Por qué? Porque ya vimos que puede mejorar los resultados de nuestros pacientes, disminuir la toxicidad aguda, tener mayor adherencia de los pacientes, va a ser más costo efectivo tanto pensándolo por el paciente como pensándolo por las instituciones. Manejo de las micrometástasis y disminución de las metástasis a distancia, mayor tolerancia del paciente, menor necesidad y duración de ileostomía y una respuesta patológica completa. Entonces, quería dejar esta palabra: si busca resultados distintos, no haga siempre lo mismo. Es necesario abrir puertas para poder encaminarnos hacia nuevas perspectivas y para beneficio de nuestros pacientes. Muchas gracias. Aquí les dejo el correo electrónico. Cualquier duda que tengan respecto a este tema, ya lo llevamos implementando varios años en nuestra institución con muy buenos resultados. Muchas gracias.